bendiga, hermanos, en esta tarde, noche, ¿no? Ya noche, ya estamos en la noche. Les invito, por favor, amados hermanos, tomar la Sagrada Escritura y abrirla en la Epístola Universal de Santiago, por favor. Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, por favor. Capítulo 1. Alabado sea nuestro Dios. Y vamos a leer de los versículos del 2 al 5, por favor. Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 2 al 5. Bendito sea nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, ¿puede dar gloria a Dios? Entonces vamos a leerlo, por favor. Yo leo el 2, usted el 3 y nos unimos vamos a unir en el versículo 5, por favor. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. ¿Todos? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dado. Vamos a hacer una oración, vamos a poner este momento delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este día y poder estar en tu casa, Dios, y poder llegar al momento, Dios, de poder escuchar tu palabra, Dios, Señor. Te pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que sean abiertos nuestros oídos, nuestro corazón dispuesto, Dios, a meditar, Señor, en tu palabra, Padre eterno, Señor. Tú sabes que necesitamos de ti, de tu palabra, Dios, que es el alimento para nuestro ser, Padre eterno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre eterno, Señor, y así delante de ti está mi vida, Dios, para que extiendas, Señor, una vez más tu misericordia, Dios, sobre mí, Padre eterno, Señor, creyendo, Dios, que tú lo vas a hacer y que vas a manifestarte, Dios, en esta hora, en esta iglesia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ocupe su lugar. Un estudiante, cuando llega a la escuela y el maestro le dice, saquen una hoja, vamos a tener un examen sorpresa. ¿Cómo reacciona el estudiante ante esta noticia inesperada? ¿No? ¿Habrá estudiado o no habrá estudiado? ¿Sabrá enfrentar el examen o realmente no? Asimismo, el Hijo de Dios va a enfrentar pruebas en su vida, hermanos. Y por eso hoy vamos a considerar a este tema de la iglesia enfrentando las pruebas de la vida. La epístola universal de Santiago fue escrita por Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo en la carne, y era el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Ejercía un liderazgo en esa iglesia. Nosotros lo vemos en Hechos capítulo 15, ¿no? Cuando estuvo al frente del concilio en aquel momento. Y recordará usted, bueno, esta fue escrita por él. El autor, usted sabe que es el Espíritu Santo. Y fue escrita entre el año 44 al 49 aproximadamente después de Cristo. Y, hermanos, es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se cree que fue el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Por las fechas que tenemos, que dicen los que conocen, fue el primer escrito en aquel, no fueron los evangelios, fue esta carta.
Y fue escrita en un momento en el cual los creyentes habían sido dispersos. Había una persecución por parte de Herodes Antipas. Recordará la muerte de Esteban, también la muerte de Jacobo a cuchillo, y Pedro es tomado y llevado preso. Entonces, es Herodes Agripa. Entonces Herodes Agripa es el que provoca esta persecución y hace que el judío cristiano, que los cristianos en aquel tiempo empezaran a esparcirse de Jerusalén. Entonces, por eso Jacobo o Santiago escribe a las 12 tribus que están esparcidas, ¿no? De esta forma escribe a la iglesia que en gran parte eran judíos, pero también en gran parte ya eran gentiles. Y recordará usted también, esta epístola, Santiago, al ejercer un liderazgo en la iglesia en Jerusalén, también las palabras que nosotros vamos a encontrar en esta epístola son unas palabras directas, son palabras penetrantes y que tienen que ver acerca de la vida diaria, ¿no? Y cómo debe de ser la vida del creyente. Debe de ser una vida sabia, y debe de ser una vida sabia y obediente sin reserva a la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en esta epístola. Y en el capítulo 1 encontramos sobre la perseverancia del creyente, de la iglesia en el sufrimiento, hermanos. Entonces, por eso es que encontramos estas palabras que son directas de este Santiago a la iglesia, a los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos este tema, el cual va a ser la iglesia enfrentando las pruebas de la vida, la iglesia enfrenta pruebas como las enfrenta todo el mundo, hermanos, ¿no? La iglesia, los nacidos de nuevo, enfrentamos pruebas como las enfrenta cualquier persona. La diferencia es que nosotros tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, y tenemos la palabra de Dios como la norma que va guiando nuestra vida en circunstancias terribles como pueden ser las pruebas, ¿no? Entonces encontramos a la iglesia enfrentando las pruebas de la vida, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos, como iglesia, no estamos exentos de sufrir y de padecer pruebas en nuestra vida. Entiéndase por pruebas, tribulaciones, enfermedades, problemas en la familia, problemas económicas y de cualquier índole, hermanos, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la iglesia enfrentando las pruebas de la vida, hermanos. Y dice el capítulo 1, que es el que dimos lectura, cuando habla Jacobo, siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, saludo, ¿no? Empieza Santiago saludando a los creyentes en Cristo, y empieza la lectura con el versículo que dimos lectura. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, hermanos. ¿Qué es lo que primero que vamos a ver, hermano? La iglesia enfrentando las pruebas de la vida con gozo del Señor, hermanos. Con gozo del Señor. La iglesia enfrentando las pruebas de la vida con gozo del Señor. ¿Y cómo es posible? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Esto es interesante porque, hermano, los problemas es algo contradictorio, algo paradójico, ¿no? Porque los problemas, las circunstancias, y como dice las circunstancias que vienen a la vida del creyente, entienda usted por tentación como problemas, hermano, no son circunstancias para que uno esté riéndose desaforadamente. No, el que viene un problema, una circunstancia a la vida de la persona, no es para tomarlo y decirle: ay,
empezar a tener un ataque de risa. No se refiere a este tipo de circunstancias. No es el tener por sumo gozo, hermanos. Tiene que ver con el hecho tiene que ver con nuestra relación con Dios, hermano. No, ese gozo es que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, la iglesia, el Hijo de Dios, hermano, sepa en quién ha puesto su confianza, sepa quién es Dios, sepa que el Señor es en el cual ha depositado su esperanza, que no es en el hombre. La Biblia misma nos hace mención de maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces nos habla del hecho de que nosotros vamos a padecer, dice, tener por sumo gozo, ¿no? Entonces tiene que ver con que usted está en un momento, una enfermedad, un problema en la familia, hermanos, en el cual usted esté consciente que esta circunstancia, la cual usted va a enfrentar, Dios tiene el control de ella. Y eso es lo que nos hace a nosotros tener gozo, sabiendo que esto no escapa de las manos de nuestro Dios, hermano. Por ejemplo, el político promete muchas cosas de las cuales muy pocas cumple. Sin embargo, encontramos a un Dios que es fiel a su palabra, que Él cumple su palabra, hermanos. Y que por lo tanto nosotros podemos confiar plenamente en Él, en el Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, hermano. Así como sostiene la tierra, el sol, el universo entero, hermano, de esa misma manera sostiene nuestras vidas, hermano. Tiene el control de todo nuestro Dios. Por ello, esa expresión de gozo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿no? Entonces, ese gozo tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿no? Sabiendo que nosotros tenemos una relación, hermano, no es una relación a distancia, no es una relación de WhatsApp como hoy en día se puede tener, o antes que se tenía de forma de cartas, hermano. Es una relación personal en el cual a Dios le ha placido desde el momento en que nosotros creímos en Él y nos salvó, fuimos sellados con el Espíritu Santo, Dios haciendo morada en nosotros, hermano. Eso es un Dios personal, no es un Dios a distancia. Por ello nosotros podemos entender y comprender por qué Santiago expresaba de esta forma. Dice, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Vuelvo a decir, tentaciones o pruebas, puede usted entenderlo de esta forma. Prueba, ¿qué es una prueba? Prueba se puede describir como todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo o felicidad. Vuelvo a repetir, describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad. Muchas veces las pruebas vienen a nuestra vida y muchas veces no las esperamos. ¿No? Muchas veces vienen de forma repentina. ¿No? A veces de repente vemos circunstancias que nos hacen ver que puede suceder esto o determinadas cosas en nuestras vidas, pero a veces las pruebas, las tribulaciones vienen de repente, hermano. Y como son de repente, bueno, tiene uno que enfrentarlas. Y eso es lo que la iglesia debe de enfrentar, esas pruebas en la vida de forma con gozo del Señor, hermano. ¿No? Nosotros debemos estar conscientes que ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de padecer o de sufrir determinadas cosas que interrumpan nuestra vida cotidiana, la paz que hay en nuestras vidas. Va a suceder, hermano. Y no es porque uno se lo desee, no, es parte de la vida.
va a suceder. ¿No? Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios, pero nosotros debemos entender en medio de todas las cosas, hermanos, esta expresión que decía Santiago, ¿no? Que haya gran gozo, sumo gozo en nosotros. Y vuelvo a decir, parece algo paradójico, porque, hermanos, nosotros debemos entender que Dios permite las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades en la vida de la iglesia, del Hijo de Dios. Vuelvo a decir, porque estas palabras Santiago los dice a creyentes, no los dice a gente que no conocen, sino lo dice a creyentes. Entonces Dios permite estas pruebas con el propósito de probar o aumentar la fortaleza y la calidad de fe individual, hermano. Recuerden que todas las cosas ayudan a bien, hermano. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Para los que están en el mundo o para los que son iglesia? Entonces, hermano, nosotros debemos entender que ese es el propósito de las pruebas: ver la calidad de algo o de alguien, ver si esta persona cumple con los parámetros determinados o no, o reprueba. Entonces nosotros debemos entender cuál es el propósito, que si están sucediendo circunstancias en nuestra vida, hermano, nuestro Dios permite, no se le escapa de sus manos. Dios permite para ver muchas veces cuál es la intención de nuestro corazón, hermano. Ver cómo nosotros reaccionamos ante determinadas circunstancias, si reaccionamos de forma correcta o reaccionamos de forma incorrecta, hermano. Y ante tal circunstancia, hermano, si usted reacciona en una prueba de una forma correcta, hermanos, bueno, usted va a ser fortalecido en su fe. Pero si usted reacciona de forma incorrecta a una prueba, a la prueba que está usted padeciendo, sufriendo, transitando en ella, hermanos, muchas veces la gente, el creyente se turba, se estorba, se frustra, y en lugar de ser una bendición conforme al propósito de Dios, se torna en una invitación para pecar, para hacer el mal. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ciertamente, hermano, cuando una persona se enferma y en algunas ocasiones Dios permite la enfermedad como una prueba en su vida, y aquella persona, hermano, hermana, no lo entiende, y Dios no le responde como ella quiere o como él piensa. Entonces aquella persona empieza a hablar desmedida. No, es que no sé por qué Dios no me contesta, es que si yo también soy su hijo, y por qué sanó a fulanito de tal y a mí no. ¿Y qué empieza a abrir el corazón para que haya cosas que no son agradables al Señor? ¿No? Y entonces la gente empieza a estorbarse y empieza a enojarse contra Dios. Y esto lo encontramos en las diferentes problemas o tribulaciones que podemos encontrar en nuestra vida. Si nosotros encontramos que es parte de la vida, pero que Dios tiene el control de ello, hermano, Dios va a ser glorificado en nuestras vidas, hermano. Dios va a recibir la gloria. Pero si nosotros no entendemos el por qué no nos salen los planes como nosotros queremos, hermano, pues ¿de qué sirve si yo busco al Señor y estoy en su casa? Y pues mejor me hubiera sido que no conociera a Dios, mejor me hubiera apartado. Pero aquella persona que ha conocido al Señor, que tiene una relación con Dios personal, que sabe quién es su Dios, se goza en medio de la tribulación, en medio de la tentación, en medio de la prueba, hermano, porque sabe que Dios está trabajando en él. Él sabe que Dios está trabajando en él.
¿no? Nosotros debemos entender cómo está usted enfrentando la circunstancia que está padeciendo en este tiempo en su vida. A lo mejor usted ya está frustrado. A lo mejor usted ya está cansado y dice, no, ya no puedo, es que el trabajo no da. Es que no, y la gente se empieza a frustrar. O es una persona que dice, cree plenamente que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que sabe que Dios es bueno. Y que Dios es misericordioso, hermano. Y que hermano, debemos entender que los planes de Dios son perfectos. Que nuestro Dios no se equivoca, ni se ha equivocado nunca, hermano. Y no se va a equivocar en su vida. En su vida, hermano, no se va a equivocar el Señor. Por eso debemos de tener gran gozo. Vuelvo a decir, es contradictorio, pero para nosotros los creyentes, nosotros debemos entender eso. Es un gozo que el mundo no puede entender y comprender. No, aún en circunstancias terribles que podamos pasar, hermano, Dios va a estar ahí. Dios no se va a alejar. Dios es fiel, hermano. Dice el versículo 3 y el 4: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa, hermanos. La iglesia, enfrentando las pruebas de la vida, producirá crecimiento en ella. Cuando la iglesia, cuando el Hijo de Dios enfrenta las pruebas de la vida, esto va a producir un crecimiento en ella. Usted recuerda que la palabra de Dios nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día perfecto es. ¿No es así? Y usted ve cómo la luz va, bueno, podemos decir, el sol va caminando. Pero usted sabe que el sol no camina, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, aquí en la tierra vemos que el sol va caminando. Bueno, que así es la vida del creyente. Así debe de ser la vida del creyente, hermano. Pero el ir creciendo, hermanos, implica encontrarnos circunstancias en nuestra vida. Por ello, nosotros encontramos, cuando dice la palabra de Dios, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Que la obra, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, hermanos. Usted debe de entender, hermano, que usted y yo no somos perfectos y que sobre esta tierra no vamos a alcanzar la perfección. La perfección la vamos a encontrar cuando estemos delante de nuestro Dios, ¿no? Pero eso no nos impide que nosotros, que el Señor trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios, usted debe de entender que Dios examina nuestras vidas. Como decía en un principio, como un maestro examina a su clase para ver si tienen el conocimiento o no tienen el conocimiento. Bueno, Dios examina nuestra vida, hermanos. Dios examina nuestra vida, hermanos. ¿Qué es lo que debe de haber en este tipo de circunstancias cuando estamos pasando por un examen o por una prueba en nuestra vida, hermanos? La palabra de Dios nos habla sobre la paciencia, nos habla sobre la fe, que nuestra fe debe de estar puesta, nuestra confianza, nuestra esperanza debe de estar puesta ¿en quién, hermanos? Como hijos de Dios, en el Señor, ¿no es así? O sea, que nuestra fe esté puesta en el autor y consumador de la fe. Si nuestra fe nos habla de esa fe que debemos de tener, de esa confianza, de esa esperanza en el Señor, hermanos, en su bendita palabra, hermano. Aquí está la palabra del Señor. En ella debemos de encontrar nuestra fe, nuestra esperanza, hermanos,
Esta es la palabra, no es un libro más. No es una de esas obras maestras que dice la gente de Shakespeare o cosas por el estilo, un bestseller, hermano. Esta es la palabra de Dios. No es cualquier libro, esta es la palabra de Dios, la cual nos va a mostrar y nos va a hacer entender, hermano, su voluntad en nuestras vidas, hermano. Por lo tanto, nosotros en medio debemos de ser pacientes. ¿Qué quiere decir ser pacientes? Ser estables, ¿no? Tiene que ver con el carácter de usted, hermano. ¿Cómo es su carácter en medio de la prueba? Se pone nervioso, se pone angustiado, empieza a llamar a su compadre, a su comadre, y dice, necesito, o busca la ayuda del psicólogo. Es que mis hijos no me obedecen, y y empieza a buscar quien le ayude. ¿En quién está nuestra fe? ¿No? ¿En quién ¿En quién nos hemos puesto como parado? ¿En la roca inamovible de los siglos? ¿O hemos puesto nuestra confianza en la sabiduría del hombre? Yo puedo decir, bueno, el hombre es sabio, ha encontrado muchas cosas, pero no se compara esto ante la grandeza de nuestro Dios, ante la firmeza que podemos encontrar en nuestro Dios, hermano. Hermanos, pongamos plenamente nuestra esperanza en el Señor. No somos desamparados, no somos huérfanos. El Señor está con nosotros. No seamos como esa ilustración que nos da la Biblia de ese insensato que hizo su casa sobre la arena, y que vinieron las pruebas, los vientos, vinieron la tempestad, y aquella casa se derribó, hermano, fue deshecha, ¿no? Como aquel hombre que puso su esperanza, edificó su casa sobre la peña, hermano, ¿no? Ese es nuestro Dios. Seamos pacientes. ¿Cómo podemos encontrar esa paciencia, hermano? Vamos a ir al principio, conociendo al Señor. Usted no puede ser paciente en medio de una prueba, de una circunstancia así, hermano, si usted no tiene el conocimiento de quién es Dios en su vida, hermanos, ¿no? Entonces, por eso nos muestra cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Si yo le preguntara, bueno, ¿cuántos han tenido problemas económicos? ¿No? Dices, bueno, sí, yo he tenido problemas económicos. ¿Cuántos han tenido problemas en su familia? Dices, pues sí, he tenido problemas en mi familia. ¿Cuántos se han enfermado? Bueno, también me he enfermado. ¿Cuántos han estado al borde de la muerte? Dice, bueno, yo también. Y puede usted enumerar todo, hermano, las pruebas y las circunstancias, pero hoy yo lo veo aquí, hermano. Hoy usted está aquí. ¿Sabe por qué? No porque usted sea fuerte, sino por la grandeza y la misericordia de Dios. Eso es. ¿Qué es lo que busca Dios de la iglesia? Y en particular de usted, hermano, de usted, hermana, de usted, hermano. Que usted crezca. Que en medio de las circunstancias usted pueda crecer. Que su fe esté firme en Él. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No lo dijo, hermano, él? ¿No lo habló el Señor en su palabra? Y no lo ha cumplido, hermano. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor. No estamos ante cualquier hombre, hermano. Estamos ante
el Señor Todopoderoso. Ahora, si en usted no ha habido un crecimiento, entonces es cosa que usted tiene que pensar, ¿no? Si en medio de las pruebas usted las ha, yo salí de ello, pero de ello no, usted no aprendió nada, hermano, es que usted después va a tener que repetir la misma prueba bajo otras circunstancias. Y Dios en verdad que en su grande misericordia nos libra de circunstancias y de peligros y de cosas que uno dice, no, ¿cómo esto es imposible? Y Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Pero muchas veces la gente no lo entiende. Muchas veces la gente no lo comprende. Y usted se dará cuenta, esa persona no ha crecido porque nunca entendió el propósito de Dios para que haya permitido ese problema en su vida. Y los ve en las mismas circunstancias, en su misma fe, una fe básica, hermano. Una fe que dice, yo soy salvo porque ya creí en el Señor, sí, pero no hay crecimiento en Él. No hay una fe en Él. No ha habido crecimiento en Él. Y Dios lo que quiere es que en medio de las pruebas, hermano, en medio de las pruebas, hermano, usted pueda crecer. Cuando leemos después y nos dice, fíjese usted, el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundante y no se hiere, y le será dada. La iglesia enfrentando las pruebas de la vida, pidiendo sabiduría a Dios. No es lo mismo que un estudiante llegue a la escuela sabiendo que hay un examen, estudiando, a un estudiante cuando llega a la escuela y no ha estudiado. Van a tener un desempeño distinto, ¿no? El que no estudió, bueno, lo más probable es que saque un 0 así totalmente redondo, ¿no? Y le vaya mal y diga, es que he estado muy ocupado, no tuve tiempo para estudiar, y empiece a argumentar muchas cosas para justificar que no le fue bien en el examen. Es diferente a aquella persona que estudia y que está preparada para un examen y que va y lo desarrolla, que conoce las preguntas y sabe también las respuestas y sabe qué hacer y cómo resolver problemas. Hermano, usted puede decir, bueno, el Señor me ha metido, ha permitido que yo esté en esta circunstancia en mi vida, que esté padeciendo una enfermedad, que esté padeciendo un problema económico, que esté teniendo problemas con mi pareja o con mis hijos, o etcétera, etcétera, hermano. Una cosa es saberlo y otra cosa es saber qué hacer en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, hermano. Porque si usted llega a la prueba, si usted llega a la tentación y no sabe qué hacer, hermano, hermano, el diablo lo va a hacer confeti y lo va a aventar para arriba, así. Es diferente cuando el Hijo de Dios, cuando la iglesia enfrenta las pruebas de la vida pidiendo sabiduría de Dios, hermano. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, hazme entender tu voluntad. Señor, quita el velo que yo pueda ver plenamente, Señor. ¿Qué cosas de mí, Señor, necesito ser cambiadas, transformadas, Señor? Muchas veces buscamos y pedimos que cambie la otra persona, ¿no? Y es que yo veo, es que él, ella, él fue, mi papá, mi mamá, mis hijos, el vecino. Muchas veces no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, ¿no? Y muchas veces en medio de las enfermedades, es que ya le busqué, fui al ISSSTE, al IMSS, fui a
no sé, a un hospital privado y nada, y fui con con el huesero, y fui con el que hace limpias, y fue a todos lados. Hermano, en medio de las circunstancias necesitamos la sabiduría de Dios, hermano. ¿Y cómo es esto, hermano? Dile: Señor, dame sabiduría, y cierre sus ojos y medite y haga frases repetidas y cosas por el estilo. Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, y empiece a elevar usted su voz. No, hermano. La sabiduría de Dios no es derramada de esa forma. La sabiduría de Dios no es una sabiduría filosófica, no es una sabiduría que se encuentre en las aulas, no es algo que se encuentre en la universidad o yendo a algún locutor de esos que saben de todo, hermano, ¿no? Que les preguntan: es que mi papá me pega, mis hijos no me obedecen, y ahí está el locutor dándoles la respuesta que necesitan. No, hermanos. La sabiduría que necesitamos está contenida en la voluntad de Dios y está revelada en su palabra. O sea, no hay más. Esta sabiduría capacita al creyente para mantenerse gozoso en medio de los problemas. Le hace permanecer estable en medio de los problemas, hermanos, en medio de los problemas de la vida. Eso es lo que necesitamos. Mire, usted está pasando por momentos difíciles en su vida, y que a lo mejor el problema todavía está pequeño, y que a lo mejor si usted lo deja pasar se va a hacer más grande, y llega un momento en que el hombre ya no tiene el control sobre ese control que pensaba tener sobre ello. Entonces, hermano, no espere en usted, no espere en el vecino, no espere en el hombre. Usted necesita la sabiduría divina para poder enfrentar la tentación, el problema, la prueba, la tribulación que usted está padeciendo. Usted necesita del Señor. Y aquí está su palabra, hermano. En ella vamos a encontrar su voluntad. Vamos a encontrar la dirección que necesitamos para nuestra vida, hermano. Por eso yo decía: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente. O sea, si usted en esta hora le dice: Señor, yo necesito de ti, de tu sabiduría para poder saber qué hacer en esta circunstancia, el Señor le va a decir no. No, el Señor le va a decir: claro que sí. Qué bueno que me estés pidiendo, qué bueno que estés buscando mi dirección, qué bueno que dependas de mí. Eso es lo que usted va a encontrar en Dios en esta hora. No es algo nada más es que eso el Señor se lo dio todo al rey Salomón. No, hermanos, es para la vida cotidiana. Es la sabiduría que necesitamos, el saber qué hacer en cualquier momento de nuestra vida. Pero a lo mejor usted, hermano, usted, hermana, no ha sentido esa paz y no encuentra ese consuelo en su vida. Déjeme decirle que aquí está el Señor y que Él quiere que usted se rinda a Él y que pueda usted tener gozo en medio del problema y de la circunstancia, y que no haya en usted que se deprima, que se angustie, sino que lo que el Señor quiere es que usted ponga su esperanza en Él. No se angustie. Nuestro Dios es todopoderoso.
Pero también el Señor quiere producir en medio de las circunstancias que usted crezca, que su carácter sea transformado, hermanos, al carácter de Cristo, que usted madure en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere buscar en medio de las tribulaciones, de los problemas y de las luchas que usted está padeciendo. No se resista al Señor. Ha pasado tiempo y usted sigue en la misma circunstancia, peleando como si peleando con el Señor. Hermano, dele el control al Señor. Rinda su vida al Señor. Deje que el Señor tome las riendas de su vida. Su fe va a crecer, hermano. Su fe se va a fortalecer. Su paciencia, hermanos, en el Señor se va a fortalecer, hermano. Hermano, usted necesita la sabiduría de Dios entonces. Si usted está pasando momentos difíciles, necesita la sabiduría de Dios. Déjeme decirle algo, aquí está el Señor con nosotros, hermano. Y el Señor no le rechaza. Es más, el Señor quiere derramar abundante sabiduría y bendición sobre su vida, hermanos. Hoy usted está dispuesto, hermano. No espere y confíe en el hombre. Vengamos delante del Señor. Hoy el Señor nos permitió considerar la iglesia enfrentando las pruebas de la vida, hermanos. ¿Cómo las está enfrentando usted, hermanos? Póngase por favor de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que sea propicio a nuestras vidas. Después los jóvenes pasan a la parte de adelante, tienen ensayo, ¿verdad, hermano Mateo? Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, delante de ti estamos, Padre Santo, Señor, dándote las gracias, Dios, por en esta hora, Dios, que nos has permitido, Dios, meditar en tu palabra, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a depender de ti plenamente, a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Permite, Dios, que en nosotros haya gozo en medio, Dios, de la lucha, de la tribulación, Señor. Ayúdanos a conocerte más y más, Padre eterno, Señor, en saber quién eres tú, Señor. Muéstrate, Dios, a nuestras vidas. Revélate, Dios, a nuestras vidas. Muestra, Dios, tu grandeza sobre nosotros. Quita, Dios, Señor, toda duda, todo temor, Señor, en nuestras vidas, Señor. Quita, Señor, aquellas cosas, Señor, que nos impiden, Señor, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, te necesitamos, Padre eterno, Señor. Porque si no es hoy, Señor, a lo mejor, Señor, durante nuestra vida vamos a enfrentar problemas y circunstancias, Señor, en nuestra vida. Vamos a encontrar enfermedades, problemas en el hogar, problemas en lo económico, Dios, Señor. Y necesitamos de ti, de tu guianza, Padre eterno, Señor, para saber qué hacer, Señor. Que podamos estar firmes delante de ti, de tu presencia, Padre Santo, Señor, sabiendo que tú eres el Señor soberano, el Dios todopoderoso, el que tiene el control, Señor, de todas las cosas, Padre Santo, Señor. Así también de nuestra vida, Padre eterno, Señor. Bendice cada hogar, Señor, cada familia, Señor, necesitada, con problemas, Señor. Visítales, Señor. Bendice a los padres, Señor, que puedan poner su esperanza en ti, Dios. Y derrama, Señor, sabiduría, Dios, Señor, sobre aquellos, Señor, que en esta hora están pidiendo, Dios, de tu dirección, Señor, para poder enfrentar su vida, Padre eterno, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y te damos gracias, Padre Santo, Señor. Sigue siendo, Dios, propicio, Dios, a tu iglesia en este lugar, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo llevado a cabo, Dios, desde su inicio hasta este momento, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de salir, llévanos con bendición, Señor, a nuestros hogares, aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre.